Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro canal. Hoy video número 20. En la oportunidad nos encontramos en el partido de San Pedro, muy cerquita del límite con el partido de Ramallo, donde vinimos a conocer un pueblo que era, pero que ya no es. Nos estamos refiriendo a Colonia Velaz, una población que se formó allá por mediados de la década del 30 y tuvo su época de esplendor hasta los años 60, cuando por diferentes cuestiones la gente comenzó a irse y este poblado empezó a vaciarse hasta llegar al punto en que actualmente solamente viven 3 personas. Así que amigos, los invito a que nos acompañen a conocer la historia de Colonia Velaz en el partido de San Pedro por Conociendo Pueblos. Al sudoeste del partido de San Pedro y muy cerca del límite con el partido de Ramallo, se encuentra lo que alguna vez fue la Colonia Velaz, un paraje que en la actualidad parece casi desierto, pues solamente residen allí 3 personas. Para llegar se puede tomar la ruta 51 y en el acceso a La Violeta recorrer unos 16 kilómetros pasando por Pérez Millán. También se puede acceder por la ruta 191 pasando por Doyle y Santa Lucía. Además, hay otras combinaciones de caminos rurales que desembocan en Colonia Velaz. A principios del siglo XX, Eloy Velaz era el dueño de la estancia La Española y poseía unas 2.000 hectáreas por aquella zona. Había nacido en Barcelona, España, y llegó a nuestro país a bordo del barco Patricio de Satrústegui, un transatlántico que por aquella época tenía asignada la ruta Barcelona-Buenos Aires. Eloy Velaz logró adquirir tierras en la zona de San Pedro y su emprendimiento fue tan próspero que construyó una estancia, teniendo además numerosos empleados que trabajaban la tierra y criaban animales. La mayoría de sus empleados eran inmigrantes europeos, principalmente españoles e italianos. Pasado un tiempo, Eloy Velaz pretende instalar una colonia dentro de sus tierras. A principios de la década de 1910 manda a construir un inmenso edificio de más de 50 metros de frente. Aquel lugar fue inaugurado en 1916, según lo indica el letrero que está por encima de uno de sus ingresos. Ese fue el comienzo de la colonia, que pronto fue conocida por el apellido del dueño de la estancia. En el inmenso edificio se instaló un almacén de ramos generales que contaba con todo lo necesario para satisfacer las necesidades de la colonia que estaba en formación, pero también de los parajes que se encontraban en la zona. Aquel lugar era tan amplio que alcanzaba para anexarle todo tipo de servicios, porque estaba el almacén propiamente dicho, un salón de bailes, la peluquería, la carnicería, una biblioteca, un salón cultural y un club de fútbol. Aquel salón cultural se llamaba Riama Mencar. El nombre se origina en María del Carmen, una de las hijas de Eloy Velaz. El nombre mantiene todas las letras del nombre de la muchacha, pero las sílabas fueron cambiadas. Allí se realizaban obras de teatro, proyecciones de películas, radioteatros y llegaban orquestas de toda la zona. En su sala llegaron a actuar consagrados artistas de la farándula porteña. Su época de esplendor fue entre la década del 50 y el 60, cuando todas esas actividades eran dirigidas por Ernestina Pedraza, una mujer activa, enérgica y dinámica. En otra de sus habitaciones funcionaba el Club Defensores de Colonia Velaz, que se distinguía por una camiseta similar a la de Boca, es decir, azul con una franja amarilla en el medio. En un principio sus actividades deportivas se centraban en partidos informales contra equipos de otros parajes como La Bolsa, Las Flores, El Descanso, Cañada Marta, Brisas Alegres o La Sarita. También enfrentaba a equipos de pueblos como La Violeta, Pérez Millán, Doyle, Santa Lucía o Conesa, entre otros. Luego se afilió a la Liga de San Pedro en 1956 y en ese mismo año se consagró campeón. Pero no sería la única vez, ya que en lo sucesivo el club llegaría a ganar otros muchos campeonatos. A escasos metros del almacén de ramos generales pasaban las vías del Ferrocarril Central Córdoba. Si bien ese ramal que unía Rosario con Buenos Aires había sido inaugurado en 1908, Colonia Velaz aún no tenía estación ferroviaria. Eloy Velaz había comprendido el enorme beneficio que producía el ferrocarril y mucho más si éste atravesaba sus tierras. Fue así que cuando se iniciaban los años 30,
donó parte de sus tierras para que el ferrocarril construyera la estación y los galpones de acopio. La estación ferroviaria se inauguró finalmente en 1933 y pronto se notarían los beneficios, porque se acrecentó el comercio de cereales, animales, lana, cuero y productos lácteos. Además, se recibía alimentos, ropa, herramientas y maquinarias, entre otras cosas, haciendo que la colonia tuviera un intenso movimiento comercial, económico y social. El tren de pasajeros conectaba a los colonos con otros destinos, facilitando así su traslado, pues en ocasiones los caminos se volvían intransitables. En el mismo año que se inauguró la estación ferroviaria, Eloy Velas decide dividir parte de sus tierras en parcelas para que sus propios empleados pudieran cumplir el sueño de la casa propia. Para ello se ofrecen muchas facilidades de pago con numerosas pero accesibles cuotas. Fueron muchos los colonos que resultaron favorecidos, empezando casi inmediatamente la construcción de sus viviendas. Cada familia solía tener su huerta, criaba animales y trabajaban duro para pagar las cuotas de los terrenos adquiridos. La mayoría de esas casas hoy ya no existe. Muchas fueron demolidas para darle lugar al cultivo, preferentemente de soja. Durante 30 años, Colonia Velas tuvo una vida próspera. Muchos trabajaban en la estancia del patrón, otros lo hacían en el ferrocarril y algunos en la empresa láctea que se había instalado allí. Además, la colonia contaba con herrería, estafeta postal, carnicería y el destacamento policial con sus respectivos calabozos. En 1931 se abrió el camino que lo comunica con Pérez Millán. Los gastos para cubrir los trabajos de esos 7 kilómetros no fueron costeados por el municipio de San Pedro, sino por la comuna de Ramallo y el propio Eloy Velas. A partir de 1954, Colonia Velas tuvo otro medio de transporte además del tren. La empresa de colectivos Rivadavia los comunicaba con Pérez Millán y otros parajes de la zona como La Bolsa, Las Flores y La Buena Moza. Sin embargo, aventurarse por esos caminos era una verdadera aventura, porque se debía circular con barro cuando llovía, con verdaderas lagunas que cortaban el paso o con una incómoda polvareda en épocas de sequía. A unos 200 metros de la estación estaba la escuela número 31, provincia de Salta. El señor Mastroianni donó el terreno para la construcción de una escuela que en sus mejores tiempos llegó a contar con 40 alumnos. Pero lamentablemente dejó de funcionar en el año 2011 por falta de matrícula. Margarita Bordoy fue la última directora, quien se desempeñó en los últimos 8 años de vida de la escuela. Cuando se dejó de usar, el edificio fue usurpado. Luego quedó vacía y, aprovechando la ausencia de personas, algunos entraron a romperla y destruirla. Aunque hoy continúa abandonada, en su interior aún se conservan algunos de los mobiliarios que utilizaron los últimos alumnos. El predio, sin embargo, se encuentra en impecables condiciones, ya que un descendiente de Mastroianni se encarga de cortar el pasto. Los inmensos árboles que había a su alrededor fueron talados, posiblemente porque sus gruesas ramas estarían rozando las paredes de la escuela. Durante 30 años, Colonia Velas vivió tiempos de prosperidad y bonanza, hasta que entrada la década del 60 el pueblo comienza a apagarse lentamente. Las familias empezaron a irse a Pérez Millán, Ramallo, San Pedro, Arrecifes. El almacén cerró y también los otros comercios. Los jóvenes no tenían posibilidades de desarrollarse y se iban a las grandes ciudades. Los adultos veían cómo la tecnología agropecuaria quitaba las fuentes de trabajo porque lo que antes hacían cientos de personas, ahora lo hacía una sola máquina. Y el cierre del ferrocarril fue el último clavo que sepultó las ilusiones de Colonia Velas y tantos otros pueblos. Algunas pocas personas se resistieron al cambio y permanecieron un tiempo, pero con el paso de los años también esos se fueron yendo. La escuela era lo único que le daba vida, pero cuando cerró en el 2011, la colonia se volvió casi un pueblo fantasma. Todo quedó abandonado. Los viejos edificios se están derrumbando solos por falta de mantenimiento y actualmente solo residen allí en forma permanente 3 personas distribuidas en 2 viviendas.